Hola amigos, aquí Joe del CC Podcast y el día de hoy vamos a revisar una miniserie que es un tanto especial. Se trata nada menos que de la miniserie de Gwen Stacy publicada por Marvel justamente este año con el título de Giant Size Gwen Stacy. ¿Cuál es la curiosidad que está detrás de este tomo recopilatorio que se publicó hace unos meses? Pues que originalmente esta serie de Gwen Stacy se iba a publicar en el año 2020. Alcanzaron a salir dos números, ambos con portada de Adam Hughes, pero como pasó el tema del COVID y el tema de la pandemia, se fue retrasando la publicación de esta historia a tal grado que se terminaron cancelando los tres números que terminaban con esta historia. Fue justamente hasta este año que se anuncia el Giant Size Gwen Stacy como una especie de tomo que iba a recopilar la historia. Yo personalmente pensaba que iba a ser un tomo donde se iban a publicar los números que ya se habían publicado simplemente como una especie de republicación de una segunda impresión para que nos pusiéramos al corriente y recordáramos los que no habíamos podido coleccionar esta serie y ahora sí que publicaran justamente los números pendientes, pero no, nos llevamos una sorpresa al darnos cuenta que este Giant Size Gwen Stacy en realidad recopilaba toda la miniserie completa. Así es, por un precio de $10, que fue el precio que tuvo este tomo, nos llevamos la miniserie completa en prácticamente en un mini TPB. Así que pues vamos a revisar esta historia que contuvo esta historia de Gwen Stacy con guión de Christos Gage y con arte de Doug Knock. A Christos Gage ya lo conocen, ha sido un escritor que ha estado en títulos como Spider-Man ya desde hace algunos años, estuvo en la etapa de Dan Slott, estuvo en la etapa de Nick Spencer, ha estado en otros títulos secundarios también, Arácnidos, fue el escritor principal, si no mal lo recuerdo, de Spider-Geddon, y en el caso de Doug Knock, también aquí en México lo recordarán ya que fue el artista principal de esta miniserie que ya ha publicado Smash varias veces, tanto en formato de grapa en formato semanal como en el formato de tomo recopilatorio, el de la saga del clon, esta miniserie que era como una reinterpretación y la supuesta versión original de cómo iba a ser la saga del clon de Spider-Man. Él fue el artista principal de este cómic, así que pues vamos a revisar ahora sí esta miniserie de Gwen Stacy. ¿De qué se trata este cómic? Pues durante 5 números vamos a estar viendo a Gwen Stacy durante la época de la secundaria. Ella no estuvo en la misma secundaria o más bien en la preparatoria, donde estuvo Peter Parker. Recordarán que Peter y Flash Thompson estuvieron en la Midtown y aquí nos comentan que tanto Gwen como Harry estuvieron en la preparatoria estándar, ese es el nombre de esta escuela. Y pues prácticamente lo que vamos a estar viendo va a ser una historia que está pasando a la par de los primeros números de Amazing Spider-Man. Recordarán que Gwen llega justamente a la vida de Peter cuando ya Peter está en la universidad, por ahí del número 30 de Amazing Spider-Man. Y mientras él estaba en los primeros números de la secundaria, teniendo estos problemas con Liz Allan, con Betty Brant y con Flash Thompson, pues vamos a ver lo que ocurría justamente con Gwen Stacy. Aquí nos presentan a Gwen Stacy como una estudiante exitosa que está tratando de competir y de ganar justamente por la presidencia de la clase. Su mejor amigo es Harry, que a grandes rasgos les puedo decir que es una historia muy entrañable el cómo se hacen mejores amigos. No les quiero spoilear la historia, pero aquí lo vamos a conocer. Gwen, como saben, es hija del capitán Stacy, el cual pues todavía aquí estaba trabajando para la policía. De hecho, tenía bajo su mando a personajes conocidos como la capitana Jean DeWolf y también a Watanabe, la posteriormente también se vuelve una superheroína o vigilante más bien. Pero lo que vamos a estar viendo aquí es que el capitán Stacy está detrás de una banda de delincuentes. De hecho, Gwen tiene cierto instinto de detective y le ayuda de cierta manera al capitán Stacy a unir unas pistas. Pero nos vamos a encontrar con que en el momento en que el capitán Stacy decide hacer un operativo, hablar con un informante que le iba a ayudar en el caso, termina siendo de cierta manera inculpado de una muerte, además de que es herido, y cuando se ya empieza a recuperarse, ahora sí vienen las consecuencias, le dicen que se tiene que retirar porque no quieren que se esté metiendo en asuntos que no le competen y que probablemente Gwen esté en peligro si sigue
investigando este caso. En el caso de Gwen, después de unir los puntos, ya que el capitán Stacy no le dice que está en peligro, decide junto con Harry y con Darius, que viene siendo su novio, que es este personaje que está aquí, el novio de Gwen, deciden investigar quién fue el que trató de extorsionar al capitán Stacy y de cierta manera encontrar al responsable del tiroteo donde fue inculpado. ¿Qué es lo que vamos a toparnos en este cómic? Pues varios personajes conocidos del universo de Spider-Man, principalmente algunos de manera de cameo. Los que sí salen obviamente como personajes principales está Norman Osborn y también el Duende Verde. Está el Crime Master, otro de los villanos de Spider-Man. También llega a aparecer en un punto Peter, como especie de cameo, Flash Thompson, también los X-Men llegan a aparecer en esta miniserie. Pero realmente lo que vamos a ver aquí va a ser esta historia que está enfocada 100% a Gwen en la secundaria. Nos presentan a un personaje que es una chica fuerte, una chica que tiene instinto de detective, tiene habilidades, ya que como es hija del capitán Stacy que fue policía, realmente vamos a ver cómo el querer ayudar a su padre la va a llevar a estar involucrada en toda esta situación. En el caso del arte de Doc Ock les puedo decir que me gusta, siempre ha sido conocido por respetar los estilos que se manejaban en el título de Amazing Spider-Man y también pues se identifican fácilmente los personajes, incluso personajes antiguos como Oxy, como Montana de los Enforcers son fácilmente identificables, también otros personajes que llegan a aparecer que no son tan conocidos, obviamente uno los identifica por sus looks clásicos y que retratan muy bien Todd Knock. En el caso del guión de Christos Gage, pues les puedo decir que la historia en sí es divertida, es entretenida, no la veo muy forzada el hecho de que Gwen Stacy muestre habilidades que nunca había mostrado antes en el cómic. Se ve como una simple anécdota, no afecta mucho lo que conocemos del personaje, realmente pues es un esfuerzo por presentarnos un poco más de este personaje y a pesar de que pues la vimos morir ya hace tantos años, pues siguen tratando de explotarla. También de hecho me llamó la atención que decidieran meter publicidad de lo que venía para ahorita en el evento este de los Avengers, los X-Men y los Eternals, el de Judgment Day, lo que acaba de publicarse con Gwen Stacy, sirvió a manera de publicidad también esta historia de Giant Size. Realmente se la recomendaría a alguien que quiera leer una historia pues no muy complicada. Tampoco hay que conocer mucho del personaje de Gwen, yo creo que con lo básico que es lamentablemente su muerte y pues simplemente que quiera pasar un rato entretenido con una historia que no tiene muchas complicaciones y mucha continuidad, creo que sería un cómic muy adecuado además por el precio, pues realmente por 200 pesos se está llevando una historia relativamente completa y entretenida. Y pues prácticamente con eso terminamos la reseña del día de hoy. Estén al pendientes porque vamos a estar liberando varias reseñas en el transcurso de la semana. Sin más por el momento, aquí estuvo Joe y nos vemos en la próxima.